Salmo 63. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. El Salmo 63, hermanos, nos habla de un ataque de intensa sed nocturna, sufrida por David al menos en una época de su vida. Nos habla de alguna aguda necesidad que secuestraba su sueño, apoderándose de sus pensamientos y negando el descanso. Pero no se trataba de un problema físico, no era, por ejemplo, un síntoma de diabetes. Aunque esta enfermedad ya era conocida hace 3.500 años, los egipcios la describieron. La intensa sed de David era más bien la evidencia de una profunda necesidad espiritual. No era el síntoma de un mal, era más bien el síntoma de un bien. La evidencia de la bendita necesidad, de la sed de Dios que David tenía. No fue el único santo del pasado en hablar sobre este asunto. Agustín de Hipona, el pensador más grande de la antigüedad cristiana, también lo abordó. En la bitácora espiritual de la primera mitad de su vida, Agustín decía: grande eres, Señor, y digno de alabanza, grande es tu poder y tu sabiduría no tiene medida. Y pretende alabarte el hombre, pequeña parte de tu creación. Precisamente el hombre que, revestido de su mortalidad, lleva consigo el testimonio de su pecado y el testimonio de que resistes a los soberbios. Con todo quiere alabarte el hombre, pequeña parte de tu creación, y tú mismo le estimulas a ello, haciendo que se deleite en alabarle, porque nos has hecho para ti, y nuestro corazón no encontrará descanso hasta que repose en ti. Agustín plasmaba su necesidad en términos de una profunda insatisfacción, de una agónica inquietud. David escribía la suya como una intensa sed. Y puesto que tarde o temprano todo verdadero creyente vivirá episodios similares en su vida espiritual, es necesario preguntar, ¿qué significa para nosotros esta sed de madrugada? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Cada vez, hermanos, que tenemos la oportunidad de meditar en el mensaje de los Salmos, tenemos que recordar una y otra vez que hay un viejo romance, que existe una vieja historia de amor entre el pueblo de Dios y el libro de los Salmos. Sin importar si se trata de judíos o de cristianos, hay una historia de amor de una larga data debido al mensaje mismo de los Salmos. Los Salmos expresan nuestros dolores, manifiestan nuestras angustias, nos permiten gozarnos en los motivos de la fe y de la esperanza de los hombres de Dios, y nos permiten también recordar el carácter y la naturaleza de nuestro Señor. Lo mismo podemos decir con el Salmo 63, un salmo intenso, un salmo interesante que habla de un episodio en la vida de David en la que decía ser víctima de una intensa sed nocturna. Esa experiencia secuestraba su sueño, se apoderaba de sus pensamientos y le negaba el descanso. Pero como decíamos hace un momento, no se trataba de un problema físico. Hoy día sabemos que algunas personas atraviesan episodios así debido a problemas, por ejemplo, con la diabetes. No era el caso de David. Su intensa sed era la evidencia de su necesidad de Dios. Pero como esta experiencia tendremos que vivirla en nuestro andar con el Señor, tenemos que preguntarnos una vez más qué significa esta sed de madrugada para nosotros. Hay cuando menos 3 respuestas que encontramos en el pasaje. La primera es que esta sed significa un tiempo de búsqueda. Más allá de su sentido propiamente temporal, en la antigüedad la noche era un símbolo de peligro.
En la mitología griega la noche era hija del caos y era también el origen del sueño, de la muerte, de los sueños, las angustias, las ternuras y el engaño. Para los griegos, la noche recorría el cielo envuelta en un manto tenebroso sobre un carro tirado por 4 caballos negros y seguida por el cortejo de sus hijas, las furias y las parcas, personajes que hilaban y de pronto cortaban la vida de los seres humanos. Pero los griegos no fueron los únicos en ver la noche así. El mismo símbolo maya que representa la noche representaba también a la muerte y al inframundo. Martín Lutero creía que la noche era uno de los horarios favoritos del adversario para atacar a los creyentes, aunque años después de luchar con él, diría: la mejor forma de expulsar al diablo si no se rinde al texto de las Escrituras es burlarse de él y no hacerle caso, porque él no puede soportar el desprecio. Sinceramente ignoro las razones por las cuales Lutero pensaba así, pero Tomás Aquino creía exactamente lo mismo. En los Salmos, hermano, la noche puede vincularse también con inseguridad. De allí que en el Salmo 91 se nos hable del terror nocturno. Y por lo mismo, tal vez la ausencia de noche en la Jerusalén celestial indica la seguridad eterna de los creyentes, la bendición de la presencia luminosa y constante de nuestro Dios. Paradójicamente, en la Biblia la noche puede ser también un tiempo de encuentro con Dios. Para Eliú, amigo de Job, Dios se acerca a los hombres y les habla a través de los sueños. Les da canciones en la noche, dice también Job. Fue de noche que el Señor se manifestó a Jacob, diciéndole que no temiera descender a Egipto, pues su familia se convertiría allí en una nación grande y poderosa. Fue de noche que el Señor se manifestó a Salomón diciendo: pide lo que quieras, que yo te lo daré. Y fue también en visiones nocturnas que el Señor revelaba a Daniel su secreto. Fue en la noche cuando el Señor indicó a Pablo que pasara a Macedonia, según Hechos 16:9, y lo alentó ante la oposición que enfrentaba en Corinto. Y en el Salterio se menciona con bastante frecuencia la idea de meditar en Dios durante la noche. Entonces es paradójico que por un lado sea símbolo de inseguridad y de temor, pero también un tiempo de encuentro y de comunión con Dios. Se dice que el Salmo 63 es un poema intimista, aunque de la intimidad de la que habla es de la intimidad con Dios. El Salmo 63 es una oración de confianza comparable, por ejemplo, a los Salmos 4, 16 y 61. La búsqueda de la intimidad con Dios se hace evidente en este salmo incluso de forma más intensa que en salmos paralelos. Si en Salmo 61, por ejemplo, se pronunciaba desde los confines de la tierra el deseo de estar en la casa del Señor, en el Salmo 63 el salmista declara que se siente como si estuviera allí. Si en el Salmo 61 se busca la ayuda de Dios, en el Salmo 63 expresa la certidumbre de su poderosa mano. Si el 61 habla de Dios en tercera persona, en este salmo, por sufijos correlativos se denota a las personas yo-tú, es decir, se habla de una relación interpersonal. Y la razón por la cual se apela a la figura del hambre y de la sed para hablar de la necesidad de Dios es evidente. Carlos Spurgeon decía: la sed es un anhelo insaciable por algo que es esencial para la vida. No hay forma de razonar con ella, ni de olvidarla, ni de despreciarla, ni de vencerla con indiferencia estoica. La sed se hace sentir. Todo hombre ha de ceder a su poder, y del mismo modo ocurre con el deseo divino que la gracia de Dios crea en el alma del hombre regenerado. Claro, la sed de agua se sacia con agua, el hambre de pan se sacia con pan. Cuando Jorge, mi hijo, tenía 3 años, yo no sé quién le dio a probar Coca-Cola y le gustó. Y en alguna ocasión le dijo a mi esposa: mamá, tengo sed. Y mi esposa le llevó agua y dice: no tengo sed de agua, tengo sed de coca. Eso solo se quita con eso. Pues el hambre y la sed de Dios solo pueden ser saciadas por Dios. Con su característica agudeza,
Agustín de Hipona decía comentando este salmo: mirad cómo él siente sed aquí, pero fijaos que esta sed es buena, es sed de Dios, porque hay quienes tienen sed, pero no sed de Dios. Todo el que desea conseguir alguna cosa, arden deseos por ella. Este es el deseo de su alma. Y fijaos cuántos deseos hay en el corazón de los hombres. Uno desea oro, otro plata, este desea propiedades, aquel una herencia, uno dinero, el otro abundancia, uno abundantes ganados, el otro desea una casa más grande, uno tener una esposa, otro honores y otro hijos. Ya veis que todos estos deseos están en el corazón de los hombres, todos los hombres arden por estos deseos, y apenas podremos encontrar a una persona que diga: mi alma tiene sed de Dios. Pero ¿cuál es el origen de esta necesidad? ¿Por qué los hombres en algún momento en nuestra vida necesitamos o experimentamos esa intensa, esa profunda necesidad de la comunión con Dios? Blas Pascal responde de manera contundente diciendo que una vez hubo en el hombre una verdadera felicidad, de la que ahora solo le queda la marca y la huella vacía, que en vano intenta llenar el hombre con todo lo que le rodea, buscando en las cosas ausentes la ayuda que no obtiene de las cosas presentes. Pero no encuentra nada apropiado, porque el abismo infinito solo puede ser llenado con un objeto infinito e inmutable, es decir, solo puede ser llenado por Dios. Hay una segunda idea que encontramos en el pasaje. Cuando nos preguntamos qué significa para nosotros esta sed nocturna, el salmista nos dice que significa un tiempo de alabanza. Aunque algunos ubican, hermanos, este salmo en los tiempos de las persecuciones de Saúl, seguramente David lo escribió en el tiempo de la rebelión de Absalón, pues en el versículo 11 dice que el autor era un rey. La crisis de la guerra civil, de la rebelión de Absalón, llevó a David a la búsqueda de Dios. Anhelaba ver su poder y su gloria como los había mirado en el santuario. Hay dos cosas que destacar aquí. Primero, que el santuario realmente se refiere al tabernáculo, aquella tienda que estaba en el desierto, a donde acudían aquellos que buscaban a Dios, como vemos en Deuteronomio 31, Salmo 27, Salmo 42, etc. La segunda cosa que debemos señalar es que el verbo ver aquí tiene un sentido que trasciende su sentido natural, es decir, significa tener una visión de Dios. De esta misma raíz proviene la palabra vidente, el nombre que se le daba en la antigüedad a los profetas. Lo que David quería contemplar entonces era el ser de Dios y sus hechos poderosos. Anhelaba que el Señor siguiera siendo su socorro, su refugio, su sostén. David sabía muy bien la clase de Dios en la que había creído, y es la razón por la que dijo: tu amor es mejor que la vida, tu misericordia es mejor que la vida. Esta expresión ha sido interpretada de varias maneras. David Kimhi, un rabino de la Edad Media, dijo: has mostrado tu bondad hacia la humanidad cuando lo dotaste con inteligencia, ya que esta facultad lo eleva por encima de otras formas de vida. Kimhi también decía que vida podía referirse a las riquezas y al poder, es decir, a los beneficios de la existencia terrenal, pero a los cuales, sin embargo, para Kimhi no eran mejores que la gracia divina. Otro intérprete judío dijo: es mejor para mí refugiarme en ti y experimentar cuán cerca estás de aquellos que te temen, que vivir toda una vida larga, pero lejos de ti. Thomas Brooks, un puritano que vivió en el siglo XVIII, dijo: tu misericordia es mejor que la vida, es mejor que muchas vidas juntas. Sabemos hasta qué punto tan elevado los hombres consideran sus vidas. Para preservarlas, a veces tienen que sangrar, sudar, separarse de sus posesiones, incluso separarse de sus propios miembros. Pero aunque la vida sea tan cara y preciosa para el hombre, un alma abandonada valora las recompensas del favor divino por encima de la vida, por encima de muchas vidas.
Muchos hombres se han sentido hastiados de sus vidas, como se hace evidente en la Escritura y en la historia, pero ningún hombre se cansa del favor de Dios. No hay persona que dé mayor valor a poder contemplar el sol que aquella que ha languidecido años en un oscuro calabozo. Todas estas eran las razones de su alabanza. No es algo extraño que el salmista alabe a Dios desde la ignorancia de su propio porvenir, porque no sabía lo que ocurriría el día de mañana. Pero Pablo y Silas hicieron exactamente lo mismo una noche en un calabozo, según el libro de los Hechos, capítulo 16. Si usted recuerda, fueron detenidos, golpeados, metidos al cepo, y Matthew Henry diría sobre este incidente: los perseguidores se proponían desanimar a los predicadores del Evangelio, pero aquí los vemos animados y gozosos. Después de la paliza que les dieron y en la incómoda postura de los cepos que los obligaba a doblarse con las espaldas llagadas, se podría esperar que se quejaran o gimieran, sin saber además lo que sería de ellos al día siguiente. Pero los vemos a medianoche orando y cantando himnos a Dios. No era ni la hora ni el lugar de la oración, pero cualquier sitio y cualquier hora se puede orar y adorar a Dios en espíritu y en verdad. Si, como Santiago dice, el que está afligido haga oración, el que está alegre cante alabanzas, aquí tenemos a Pablo y a Silas bajo la aflicción orando, pero también alegres y cantando alabanzas. Lucas hace notar que los presos de la cárcel los escuchaban, lo que significa que cantaban bastante alto, de manera que los gruesos muros de los calabozos no impedían que los demás escucharan su alabanza. En síntesis, en la experiencia cristiana, en nuestro andar con Dios, podremos, hermanos, repetir esa frase que bien se ha dicho y que afirma: alaba a Dios en medio de la noche, alaba a Dios cuando no veas nada, alaba a Dios aunque no exista ninguna posibilidad de que ese problema se resuelva, alaba a Dios en medio del dolor, alaba a Dios en medio de la escasez, alaba a Dios en medio de las amenazas, alaba a Dios, Él tiene control, alaba a Dios, Él te abrirá las puertas. Hay una tercera y última idea que encontramos en este pasaje. El salmista decía ser víctima de un ataque de intensa sed nocturna, y como tarde o temprano usted y yo tendremos que experimentarla, nos preguntamos qué significa para nosotros, y el texto nos responde que significa un tiempo de certidumbre y esperanza. Cuando el salmista meditaba en Dios, sentía saciada su alma como de meollo y de grosura. Este versículo nos permite ver que la Reina Valera 60 necesita una revisión, tiene casi 60 años ahora. Ya es difícil entender su vocabulario. Tal vez la médula, la parte central del hueso, y la injundia, es decir, la grasa que rodea la ubera de una gallina, no sean los alimentos más apetecibles para la mayoría de nosotros, pero son símbolos de lo mejor de un animal o de un suculento banquete. Si a usted no se le antoja la grasa de la ubera de la gallina, pues póngale allí tibón, ribeye, arrachera, lo que usted quiera. A final de cuentas es símbolo de algo suculento. Y la razón de las palabras de David es evidente. Con frecuencia se encontraba en el exilio sin más que el duro suelo como cama y piedras como almohadas, con setos como muros y el cielo como dosel, y con la omnipresente abundancia de hambre y de sed. Su condición era aquella que describe Juan Calvino cuando habla de la esperanza cristiana y dice: se nos promete la vida eterna, pero se nos promete a nosotros los muertos. Se nos anuncia una resurrección bienaventurada, pero entre tanto estamos rodeados de podredumbre. Se nos llama justos, y sin embargo el pecado habita en nosotros. Oímos hablar de una bienaventuranza inefable, pero entre tanto nos hallamos oprimidos de infinita miseria. Se nos promete abundancia de todos los bienes, pero solo somos ricos en hambre y en sed.
¿Qué sería de nosotros si no nos apoyásemos en la esperanza? Y si en este camino a través de las tinieblas, iluminado por la palabra y por el Espíritu de Dios, no se apresurase nuestro entendimiento para ir más allá de este mundo. Lo que Calvino decía es que la esperanza cristiana es paradójica, porque se nos habla de todas estas bendiciones que esperamos en un cumplimiento perfecto en el futuro, de manera que, aunque le pedimos a Dios su gracia y su misericordia mientras transitamos por este mundo, esperamos y anhelamos el cumplimiento de sus promesas en la eternidad. En la condición en la que David se encontraba, Dios era para él más delicioso que el tuétano y la enjundia. A diferencia de los israelitas rebeldes, que en el desierto tenían todavía la carne de las codornices entre sus dientes cuando fueron castigados por Dios, David estaba diente limpio en su propio desierto, pero contaba con la presencia y con el favor de su Dios. Y es que cuando el Señor pone su espíritu en nosotros, nuestras almas hambrientas se gozan de un festín. David declara también que su alma estaba apegada al Señor. Estaba unida, como tras un intenso combate, la espada quedó pegada en la mano de Eleazar, hijo de Dodo, nos dice 2 Samuel 23. Así describe nuestra unión con el Señor. Si usted recuerda, Eleazar, hijo de Dodo, fue uno de los campeones de David. Y dice la Biblia que defendió una parcela contra todo un ejército enemigo. Y cuando los aniquiló a todos, cuando terminó el combate, dice que no podía abrir su mano porque el sable se había pegado a ella. Yo creo que podemos entender perfectamente lo que esto significa. Cuando yo era niño era muy flaco y era difícil encontrarme las venas para sacar sangre y había que hacer trámites de ese tipo en la escuela. Y recuerdo, hermanos, que cuando finalmente me sacaban la sangre, ponían un algodón allí, la enfermera decía, apriétale para que no se te salgan las tripas por allí. Y pues para que no se salieran, iba con el brazo bien tenso, y a la media hora que quería extender el brazo ya no se podía. Así es que entendemos esto. De ese tipo de unión habla de que su alma estaba pegada a Dios. Agustín de Hipona hace una pregunta interesante respecto a nuestra unión con el Señor. ¿Con qué pegamento está nuestra alma unida a Dios? Y él dice, es el pegamento del amor. Ama, y con este adhesivo tu alma estará pegada a Dios. No en igualdad con Dios, sino en pos de Dios, de modo que Él sea el que preceda y tú le sigas. El que intente ir delante de Dios quiere vivir según su propia voluntad y no seguir los preceptos de Dios. De aquí que hasta el mismo Pedro fue rechazado cuando pretendió dar consejos a Cristo que debía padecer por nosotros. Pero David no se gozaba en un instante de comunión. No era un momento de alabanza en el que podía disfrutar, sino que termina declarando su confianza en la justicia divina que se proyectará al futuro. Los versículos 10 y 11 hablan ahora de los enemigos, quienes como mentirosos y calumniadores pusieron trampas contra David. Pero el rey sabe que en su corazón que estos perseguidores perecerán, que irán a las profundidades de la tierra, a la región de los muertos, serán abandonados a la merced de la espada. Los cadáveres de sus enemigos serán presa de los chacales. En el Antiguo Testamento la derrota de los enemigos es el aspecto sombrío que transparenta claramente la seguridad que infunde la gracia. Si efectivamente este salmo fue escrito en el tiempo de la rebelión de Absalón, las expectativas de justicia del rey fueron cumplidas. Agitofel, su antiguo consejero, se colgó cuando su consejo, el único con el que se podía derrotar a David, fue desechado. En los bosques de Efraín cayeron a filo de espada 20,000 rebeldes, aunque el relato sagrado aclara que fueron más los que mató el bosque ese día que los que mató la espada. Absalón mismo
fue encontrado suspendido de la cabellera, entre el cielo y la tierra, como rechazado por ambos, donde Joab lo encontró y lo mató sin mediar palabra con una estaca. La filosofía de Joab era muy simple: muerto el perro, se acaba la rabia. Y en contra de la voluntad del rey, solucionó todos sus problemas con el golpe de una estaca. Cuando David fue notificado la victoria de sus fuerzas sobre el príncipe y sobre la muerte del mismo Absalón, escuchó las palabras de un mensajero africano, quien le dijo que como ese joven estén los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levantan contra ti para mal. Así que pese al dolor que como padre le implicaban estas palabras, el salmista pudo ver el cumplimiento de sus propios dichos, en el que afirmaba: el rey se alegrará en el Señor, será alabado cualquiera que jura por Dios, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Como conclusión, felizmente David pudo curar su sed nocturna. Pudo decir una vez más: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Dios ha provisto una fuente de agua viva que pueda saciar nuestra sed de una vez y para siempre. El Señor Jesús dijo en el marco de la fiesta de las cabañas, en la ceremonia por la cual se clamaba a Dios por la bendición de la lluvia: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es la razón, hermanos, por la que Matthew Henry, ese bendito puritano que vivió hace 300 años, cifraba la bendición de Cristo y de su gracia como pocos han podido hacerlo. Dice que en Cristo hay suficiente para todos y cada uno de nosotros. Donde Él haya dado sed, dará también su gracia. Id a Cristo, porque Él es la fuente abierta. Id a sus santas ordenanzas, a los arroyos que alegran la ciudad de nuestro Dios. Id a las aguas sanadoras, id a las aguas vivas. Venid, comprad, apropiaos de esto aplicando la gracia del Evangelio a vosotros mismos. Venid, comprad, comed, hacedlo vuestro y disfrutadlo. Vamos a Él y hallemos vino y leche. Los dones ofrecidos son tales que ningún precio los puede comprar. Las cosas ofrecidas han sido ya pagadas porque Cristo las adquirió por el precio de su propia sangre. Nuestras necesidades son incontables y nada tenemos que las satisfaga. Si Cristo en los cielos y los cielos son nuestros, nos veremos por siempre endeudados con su libre gracia. Que los desencantos con que nos topamos en el mundo nos ayuden a impulsarnos a Cristo y a buscar satisfacción solo en Él. Solo entonces encontraremos reposo para nuestras almas. Oíd y vivirá vuestra alma. Con cuánta claridad se nos ofrece la felicidad. Una vez más, hermanos, seguramente todos hemos leído y hemos encontrado el encanto del Salmo 63. Un salmo en el que David hablaba de hambre y sed de Dios. Decía que era víctima de ataques de sed nocturna, pero no era un diabético. Su problema no era un mal, era más bien un bien. Era la intensa necesidad que tenía de Dios y de su gracia. Si usted es un verdadero creyente, tarde o temprano experimentará esa necesidad. Pero debe recordar, ese tiempo significa cuando menos 3 cosas para nosotros. Significa un tiempo de búsqueda, significa un tiempo de alabanza y significa también un tiempo de confianza. La noche, que en la antigüedad pagana era vista como símbolo de peligro, incluso en la Biblia se nos habla de los ataques de terror nocturno, puede ser también un precioso tiempo para comunión con Dios. La mayoría de ustedes no entienden esto porque son demasiado jóvenes, pero los que pasamos de 50 sabemos que los ciclos del sueño se alteran. La bendición de dormir 8 horas de manera interrumpida
no nos va a acompañar toda la vida. Cuando pasamos los 50 despertamos varias veces en la noche y a veces con frustración vemos que el amanecer está cerca y no hemos descansado. Pues hermanos, es un tiempo precioso para hablar con Dios y para decirle todo lo que hay en nuestro corazón. Recuerdo al salmista, él lo sabía, porque en uno de sus salmos dice: oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Oremos al Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos permites venir a tu palabra y encontrar en ella promesa y consuelo. Te rogamos que nos bendigas para que podamos ser bendición a tu pueblo. En el nombre de Cristo. Amén.